Este miércoles está prevista la visita del presidente Joe Biden a zonas de Carolina del Norte donde el impacto de la tormenta Helene causó estragos mortales. Según el mandatario, el objetivo es evaluar en el lugar la gravedad de los daños y garantizar la celeridad de los recursos de emergencia. El plan ahora es aterrizar en Raleigh para una reunión informativa con el Centro de Operaciones de Emergencia y luego haré un recorrido aéreo por Asheville. Es demasiado para mí en términos de interrumpir el acceso a la ayuda para aterrizar y salir y evaluar los daños por otro medio que no sea por aire. De acuerdo con el presidente Biden, unas 600 personas están desaparecidas. Las autoridades registran más de 130 fallecidos en varios estados a causa de las severas inundaciones y fuertes vientos de esta tormenta. Los esfuerzos están dirigidos a la búsqueda de sobrevivientes. Nuestros equipos de respuesta a emergencia siguen rescatando a personas y llevando ayuda a las montañas. Los desafíos son inmensos, pero nuestro esfuerzo de respuesta conjunta ha sido y seguirá siendo enorme. No importa quién seas o dónde estés en el oeste de Carolina del Norte. Si necesitas ayuda, estamos trabajando las 24 horas. Expertos del Servicio Nacional de Meteorología afirman que en 25 años no han registrado un evento tormentoso tan grande y con tanta fuerza devastadora. No hay carreteras, no hay evidencia de carreteras, no hay árboles, solo hay agua y cosas así. No queda nada. Los bomberos nos dicen que pasarán al menos 6 meses antes de que podamos volver a nuestra casa. El presidente Biden planea visitar también zonas afectadas en Georgia y Florida. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. En Nueva York fue un debate intenso para la vicepresidencia entre J.D. Vance y Tim Walz, que tocó muchos temas, pero los candidatos nunca se faltaron el respeto ni se interrumpieron en exceso, a pesar de que los micrófonos estuvieron encendidos todo el tiempo. Solo una vez las moderadoras, de hecho, tuvieron que apagar los micrófonos para seguir adelante. Sobre el desarrollo de los hechos en el Medio Oriente entre Israel e Irán, este debate inesperadamente comenzó con el tema de las políticas exteriores de Estados Unidos y ambos candidatos no dijeron si respaldarían un ataque contra Irán después de los misiles que lanzó Teherán contra Israel este martes. Los dos terminaron criticando cómo la administración anterior manejó las relaciones con Irán. La inmigración fue un tema muy importante. Vance dijo que se debe hacer algo para detener los flujos de inmigrantes ilegales que entran al país, comenzando con más deportaciones, pero sin aclarar si separaría a los niños de las familias migrantes. Para Walz, lo necesario sería que el Congreso aprobara una reforma migratoria para poder brindar más ayuda a la patrulla fronteriza de Estados Unidos, algo que, según dijo Walz, los republicanos han bloqueado hasta ahora. En relación con los haitianos que, según Vance, en septiembre se comen las mascotas de los residentes de Springfield, Ohio, así dijo, algo que fue confirmado como noticia falsa, Walz acusó a Vance de demonizar a los migrantes. La economía fue un tema muy importante también para ambos candidatos, con J.D. Vance acusando a la actual administración de haber empeorado la economía, mientras que Walz dijo que todo comenzó con las políticas de Trump como presidente. Un momento clave fue cuando hablaron sobre el aborto en el país, con Walz afirmando que Roe vs. Wade debería ser restaurado y que las mujeres deberían tomar sus propias decisiones, mientras que Vance dijo que no apoyaría una prohibición nacional del aborto. Con solo 34 días para las elecciones y ningún otro debate a la vista, por ahora, todo queda en manos de los votantes que ya han comenzado con la votación anticipada en 20 estados. Desde los estudios de la CBS Nueva York, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.